Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de totipotencia, polaridad y movimientos en plantas. Para eso, analizaremos este concepto inicial de totipotencia. Se entiende por totipotencia como la capacidad por la cual una célula puede originar un individuo completo. El ejemplo clásico de la célula totipotencial es precisamente la célula huevo o la célula cigoto, por ejemplo, en animales, que luego de resultar de la fecundación va a originar a el individuo completo. Pero en el caso de las plantas es importante por cuanto hay requerimientos, necesidades biotecnológicas para producir plantas de manera masiva, homogéneas, genéticamente idénticas y por tanto hacer uso de esta característica de las células vegetales que es mucho más evidente que en las células animales, denominada la totipotencia. Veamos a continuación entonces un gráfico. Borramos esto y tenemos acá lo siguiente. Un gráfico de la célula totipotencial. Acá está. Bueno, la especificación de la célula totipotencial es crítica para la embriogénesis somática. Y acá nos hablan de un concepto importante que se refiere a cómo producir un embrión, en este caso vegetal, a partir de células somáticas. Las células somáticas que tenemos acá en este caso, que son las SC, tienen una capacidad extraordinaria, estamos hablando a nivel de plantas, para la totipotencia, permitiéndoles originar plantas completas a través de la embriogénesis somática, que la tenemos acá. El embrión somático puede desarrollar a partir de una sola célula totipotencial, que sería la embriogénesis directa, ¿no? Tenemos acá la célula somática, la célula totipotencial y luego el embrión somático. O también a través de múltiples células. En este caso hablamos de la embriogénesis somática indirecta, a partir de la cual se forma un callo embriogénico, en el cual hay muchas células, y de ahí recién se puede lograr el embrión somático. Hay que tomar en cuenta que la transición, el paso de las células somáticas a las células totipotenciales es logrado por reprogramación celular. Entonces vamos a emplear un poco más de estos conceptos, pero por lo menos acá quisiéramos indicar algo. Acá vemos un callo embriogénico, vemos un conjunto de células indiferenciadas, el cual luego va a originar a un embrión somático. Pero acá va a tener que actuar, es decisivo que aparezca una característica que vamos a ver también el día de hoy, que es la polaridad, lo cual es muy evidente y muy necesario precisamente en las cormofitas. Veamos entonces cómo ocurre esa reprogramación celular. Borramos esto y tenemos acá esta imagen. Acá está. Hay una interacción, una red en realidad de interacción para la reprogramación celular desde células somáticas a células totipotenciales. El programa de las células totipotenciales, o para programar células totipotenciales, implica una red de factores de transcripción y factores epigenéticos. Cuando hablamos de factores de transcripción, nos estamos refiriendo básicamente a proteínas,
a proteínas que van a actuar sobre el DNA. ¿Para qué? Precisamente para influenciar a nivel de, acá estamos viendo mal de repente, a nivel precisamente de la transcripción. Por eso, factores de transcripción. Es decir, en el momento en que se va a formar el RNA. Entonces, y cuando hablamos de factores epigenéticos, son otros factores que precisamente no corresponden estrictamente al DNA, sino están muy aparte del DNA, pueden ser otro tipo de moléculas. Los factores de transcripción clave son, en este caso, LEC1, LEC2 y BBM, así como AGL15, ABI, ABI3 y FUS3, que especifican la identidad de la célula totipotencial y promueven la formación del embrión somático. Estos factores de transcripción forman una red regulatoria que está normalmente reprimida. Ojo, está normalmente reprimida en las células somáticas de los tejidos vegetativos por factores epigenéticos, es decir, por otros factores ajenos o externos al DNA. Cuando los genes de los factores de transcripción son reprimidos, o sea, en pocas palabras, activados debido a mutaciones en sus represores epigenéticos, ellos actúan sobre la biosíntesis de esta hormona, que es la auxina, para regular la señalización precisamente de esta hormona, de la auxina, y sus genes asociados para especificaciones de las células totipotenciales y el desarrollo del embrión somático. Así, la auxina endógena, es decir, la auxina propia de la planta, es de importancia primaria para la inducción de embriones somáticos, promoviendo la transición del destino celular desde células somáticas a células totipotenciales y la formación de embriones somáticos. Entonces, hay una reprogramación desde células somáticas hasta células totipotenciales, donde es clave esta hormona, que es precisamente la hormona auxina. Y acá tenemos nosotros en este gráfico factores epigenéticos, que son factores externos al DNA, como son los RNA, los de interferencia, los miRNA, que van a actuar precisamente sobre el DNA, influyendo en la transcripción. Pero también va a haber otros factores que ya lo mencionamos, que son factores de transcripción, que también van a actuar a nivel del DNA. Tanto factores epigenéticos, entonces, como factores de transcripción y auxina van a influenciar en la reprogramación que conllevará al cambio de una célula somática a una célula totipotencial y eventualmente luego a un individuo completo. Entonces, esta manipulación es muy importante para producir plantas in vitro, para producir plantas, digamos, genéticamente idénticas y en cantidades masivas. Muy bien, ahora hablamos precisamente de lo que era de que tenía que aparecer la polaridad, pero veamos quiénes participan en establecer la polaridad, que es algo muy importante en las plantas, sobre todo en las cromófitas. Pero para eso tomaremos una planta modelo, en este caso un alga, el alga marrón Fucus. Veamos a continuación eso. Borramos esto. Y acá tenemos este es un ejemplo clásico que nos permite identificar qué factores están interviniendo en la polaridad. En este caso, se ha tomado como ejemplo modelo un alga marrón, que es el alga del género Fucus.
¿Qué se observa a nivel del cigote no polarizado? El cigote no está polarizado, es decir, no hay una... ¿Qué se entiende por polarización? Se entiende por polarización una distribución asimétrica de células y tejidos, particularmente en las plantas. Pero ¿cómo se establece esta distribución asimétrica? Veamos qué pasa con el cigote no polarizado del alga marrón fucus. En este caso, hay una mitad o una porción del cigoto que no está expuesto a la luz, está en el área sombreada. Y hay otra porción o la otra mitad del cigote está expuesto a la luz. Entonces, en ese momento puede darse un proceso de polarización o despolarización. ¿Quiénes van a participar en ese momento entonces? Se establece un eje polar lábil, o sea, física lábil, que puede variar, puede volver otra vez a depolarizarse o puede mantenerse, no es estable. Pero ¿quién determina este eje polar lábil? Los canales de calcio, que van a permitir que ingrese calcio al cigote, pero también que salga calcio. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué sentido tendría que ingrese calcio y que salga calcio? Básicamente es establecer una corriente, una direccionalidad, en este caso, en el transporte de ese soluto, que es el calcio. Por tanto, esto va a servir para que se vaya fijando una polaridad. Luego, va a haber, continúa entrando y saliendo el calcio, y esto va a determinar de que vaya a establecerse un ordenamiento diferencial de los componentes del citoesqueleto, que son básicamente los microfilamentos de actina, que se van a depositar en este caso en el área sombreada. Va a establecerse un rizoide emergente y una secreción de vesículas que luego se van a depositar para formar la nueva pared celular. Consecuentemente ocurre una división celular y acá tenemos precisamente ya la asimetría entre las dos células. Por un lado, una célula que se ha diferenciado como célula rizoide y la otra que va a ser la célula somática. Entonces ya se tiene acá el embrión en el cual se ha establecido la polaridad. ¿Qué es lo que queremos rescatar de esta planta modelo? Que en la polaridad, como lo indicamos en una oportunidad también, para que se establezca la polaridad, hasta este momento que estamos viendo, que se requiere la participación del calcio, del citoesqueleto, cuando hablamos de citoesqueleto, nos estamos refiriendo básicamente a los microfilamentos de actina. Hay unos agentes que acá no se ven, no lo hemos indicado, pero tienen que ver también con la polaridad, que son las especies reactivas de oxígeno. Y luego vamos a ver ya también que va a participar la auxina. Pero continuemos viendo un poco más entonces sobre el establecimiento de la polaridad en plantas. ¿Qué otros agentes pueden participar? Borramos esto. Y acá tenemos por ejemplo, acá hablamos hace un momento de que participaban también las especies reactivas de oxígeno, pero también van a participar otros agentes como el óxido nítrico, que es una especie reactiva de nitrógeno. Esta interacción entre óxido nítrico y especie reactiva de oxígeno forma una molécula intermedia, que la tenemos acá, ONO negativo, y justo acá ya está interviniendo también la hormona auxina. Va a participar una enzima, en este caso la nitrato reductasa, ¿no? Las especies reactivas de nitrógeno, las especies reactivas de oxígeno. Por tanto, va a haber una interacción entre óxido nítrico y
ROS, lo que va a influenciar a nivel de los genes para su regulación. Y todo esto aquí va a conllevar a modificar o a tener un efecto en la arquitectura de la raíz. Tenemos en este cuadro entonces la señalización de moléculas que han sido mostradas para afectar la arquitectura del sistema radical. Reacción rápida entre óxido nítrico y el ion superóxido. El superóxido es una especie reactiva de oxígeno, es el superóxido. Conducen a la formación de un compuesto intermediario, que en este caso es el peroxinitrito, que lo tenemos acá. El compuesto intermediario es el peroxinitrito. Modificaciones post-traduccionales, además, reducen la naturaleza tóxica de los radicales libres. La interacción entre óxido nítrico, ROS y auxina influyen en la arquitectura de la raíz, actuando como moléculas señalizadoras en las vías de traducción de señal de la auxina. ¿Y esto por qué lo mencionamos acá? Porque también estamos notando ahora que en la polaridad, en este caso tomando como ejemplo la arquitectura radical, están participando también ahora, además de ROS, además de auxina, están participando el óxido nítrico, que es una especie reactiva de nitrógeno. Borramos esto y tenemos ahora esta imagen. ¿Qué podemos notar en esta imagen? Vamos a ampliar un poquito más, de repente, ahí, ¿no? Acá tenemos la interacción precisamente entre óxido nítrico, ¿no?, y ácido indolacético, que es la principal auxina en las plantas. Acá está. Por un lado, tenemos los TF, que ya sabemos que son los factores de transcripción. Factores de transcripción. Y acá notamos, por ejemplo, que hay una relación, una interacción entre el óxido nítrico y los factores de transcripción, entre el óxido nítrico y la auxina. Esta relación, por ejemplo, en el caso del círculo morado, tenemos que modifica los factores de transcripción de los genes involucrados en el transporte y en la señalización. Luego hay una interacción directa con las fitohormonas. Hay modificaciones posttraduccionales de los receptores involucrados en la cascada de señalización de las fitohormonas, o sea, de las hormonas vegetales, lo que conlleva a variaciones en los niveles de fitohormonas, principalmente auxina, en alteraciones en el patrón de distribución de las fitohormonas y en modificaciones en la cascada de señalización de las fitohormonas. Todo ello va a influenciar ¿en qué? En la arquitectura radical. Entonces, cuando nosotros veamos una determinada tipo de raíz, por ejemplo la fasciculada, la pivotante, podemos entender de que hayan intervenido auxinas, ROS, calcio, citoesqueleto y también óxido nítrico, para determinar esa arquitectura típica de cada especie, en la cual también está implicada lógicamente la polaridad. Veamos ahora una situación particular, como es la situación de estrés abiótico. Borramos esto. Tenemos acá. En esta situación de estrés abiótico, por ejemplo, podemos notar de que se generan a nivel molecular dos tipos de estrés. Por un lado, el estrés oxidativo y por otro lado, el estrés nitrosativo. El estrés oxidativo va a originar especies reactivas de oxígeno y el estrés nitrosativo va a originar especies reactivas de nitrógeno, como el óxido nítrico.
¿Cuáles son los agentes principales que van a participar? Por un lado tenemos al superóxido, por otro lado tenemos al óxido nítrico. Por tanto, esta interacción va a favorecer a la nitrato reductasa a nivel de raíz. Este es un modelo para arquitectura de raíz, y a nivel de la óxido nítrico sintetasa, que es la enzima que va a producir también al óxido nítrico. Luego va a haber un incremento, un efecto positivo sobre las enzimas antioxidantes, porque tiene que haber una regulación. No nos olvidemos que las especies reactivas de oxígeno son buenas, son beneficiosas como segundos mensajeros, tienen muchos efectos fisiológicos en pequeñas cantidades. Pero si se genera mucha cantidad puede causar un daño oxidativo, y esto ya es perjudicial para el individuo, en este caso para la planta. Por tanto, tiene que haber también un mecanismo de regulación dado a través de las enzimas antioxidantes. Esta interacción entre superóxido y óxido nítrico, ya lo vimos en la imagen anterior, va a generar el peroxinitrito, que es el que lo tenemos acá. El que va a interactuar también con la auxina, la hormona que está asociada a la polaridad en plantas, va a influenciar todo esto en la expresión génica, en el nivel de enzimas antioxidantes, y consecuentemente va a conllevar a una reprogramación del sistema de la arquitectura radical. Entonces, podemos notar acá que en situaciones de estrés abiótico va a generarse dos tipos de especies reactivas. Por un lado, especies reactivas de nitrógeno, por otro lado, especies reactivas de oxígeno, y todo esto, luego de la interacción con la auxina, va a influenciar en la reprogramación de la arquitectura radical. Veamos, por ejemplo, qué pasa con los pelos radicales. Acá tenemos la siguiente imagen. Vamos. Acá tenemos un ejemplo donde nos evidencia el efecto de las condiciones ambientales sobre el desarrollo del pelo radical de Arabidopsis. Arabidopsis es una planta modelo. Representación esquemática de una sección longitudinal a través de una raíz de Arabidopsis, mostrando el desarrollo del pelo radical bajo condiciones normales, que es el caso A, y bajo un ambiente radical alterado, que es el caso B. Veamos en el caso A. Acá observamos diferente formación de los pelos radicales, y, por ejemplo, en el primero, tenemos cuando los pelos radicales son cortos, en condiciones de sequía, en condiciones de estrés osmótico severo y en condiciones de estrés salino. Cuando los pelos radicales son largos, cuando hay deficiencia de fosfato inorgánico, hay deficiencia de nitrógeno, y está la bacteria beneficiosa Pseudomonas syringae, que es una rizobacteria asociada a la raíz. Cuando los pelos radicales son ramificados, cuando hay deficiencia de hierro, hay un progresivo estrés hídrico, y cuando hay exceso o mayor cantidad de amonio. Acá tenemos el pelo radical normal maduro, el crecimiento normal, y cuando recién está apareciendo la yema que va a originar al pelo radical. Acá voy a colocarlo por este lado, así voy a colocarlo acá, a ver, ahí. ¿Qué se ha observado? Se ha observado a nivel molecular que en la formación del pelo radical, es decir, en esa direccionalidad, en esa polaridad que está estableciéndose, se está generando el superóxido, que es una especie reactiva de oxígeno, porque la enzima precisamente se ubica en este lado, en este extremo, y va generando superóxido, y esto va a conllevar a la
polaridad que se va estableciendo progresivamente con el desarrollo del pelo radical. Pero también se ha observado que en este mismo extremo también se está ocurriendo la deposición de acá te lo vamos a colocar, la deposición del calcio. Y bueno, esto también ya lo podemos entender, ¿no? Donde está el calcio, está el arroz, está la polaridad. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B podemos observar de que hay tricoblastos más cortos, una densidad incrementada en los pelos radicales, y esto se da en situaciones en las cuales hay una mayor disponibilidad de nitrógeno. Entonces, acá falta algo mencionar también, de que esto mismo que he mencionado en este cuadro, donde interviene el superóxido y el calcio, también se da a nivel del desarrollo del tubo polínico. Es lo mismo, el proceso es el mismo, porque están involucrados los mismos agentes. Ahora vamos a ver ya movimientos en plantas. Borramos esto. Tenemos acá lo siguiente. Hablando de movimientos en plantas, tenemos ya en particular los tropismos, que son movimientos de curvatura de los órganos inducidos por estímulos ambientales en una sola dirección, unidireccionales. Pueden ser esos estímulos la luz, en este caso ya sabemos que es el fototropismo, ¿no? La gravedad, gravitropismo, la temperatura, termotropismo, gradientes de potencial hídrico, hidrotropismo, pueden ser compuestos químicos, quimiotropismo, o estímulos mecánicos, tigmotropismo. Pero, ¿cómo se manifiesta esto? Vamos a ver en el caso particular, por ejemplo, del fototropismo. Borramos esto. Y acá tenemos un ejemplo en el cual podemos observar nosotros que lo que ocurre, por ejemplo, en el caso particular del fototropismo, es una curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz. La respuesta se debe a un crecimiento diferencial, o sea, no homogéneo, entre partes opuestas del órgano. Veamos entonces cuál va a ser el mecanismo que explique esto. Borramos. Ponemos esta imagen. Hay un modelo que fue propuesto por los investigadores Cholosny y Wen en el año 1927 y 1928, que señala que hay este proceso de tropismo, particularmente fototropismo, está regulado por una redistribución lateral de la hormona auxina. Tomo como ejemplo lo que pasaba a nivel de gramíneas, a nivel del coleóptilo, donde observó que el ápice del coleóptilo de gramíneas tiene tres funciones. Por un lado, producción de auxina, percepción de luz unilateral y transporte lateral de auxina. Entonces, acá nos hablan de producción de auxina, percepción de la luz unilateral y transporte lateral de auxina. Entonces, es importante esta situación, el transporte lateral de auxina, que es lo que va a influenciar luego en la curvatura precisamente del órgano hacia el estímulo luminoso. Veamos ahora ya entonces más detalladamente la explicación de este modelo de Cholosny-Wen. Borramos. Y tenemos acá lo tenemos entonces, que podemos, desde A, B, C, D, E, F, ¿qué podemos observar nosotros en esta secuencia? Cuando se expone, en este caso, el coleóptido, que fue el modelo con el que hicieron los investigadores, a la luz,
se puede observar que la auxina se distribuye en el lado opuesto a la luz. Caso A. Luego pasamos al lado B, al paso B. ¿Qué pasa en el paso B? Entonces primero mencionamos que con el estímulo luminoso, estamos hablando de A primero, con el estímulo luminoso, la auxina se desplaza hacia el lado oscuro del tallo. Pasamos ahora a ver qué pasa en el caso B. En este caso B, entonces aumenta la concentración de la hormona en ese lado, o sea, en el lado oscuro. Pasamos a ver qué pasa en C. En estas células, que son las que tienen más auxina ahora, la mayor concentración de auxinas estimula el transporte del hidrogenión de citoplasma a la pared celular. Ya nosotros sabemos que cuando se exporta protones, o sea, hidrogeniones, del citoplasma a la pared celular, acá está implicada la bomba hidrogenión ATPasa. Entonces, hay una exportación de protones a la pared celular. Pero también sabemos que cuando se exportan protones a la pared celular, el pH disminuye. ¿Por qué? Porque al haber más protones aumenta la acidez. Entonces, la acidez que se origina activa una enzima de la pared celular que rompe los enlaces puente entre las moléculas de celulosa, con lo que la plasticidad de la pared se ve aumentada. Pero luego, ¿qué estamos observando en el caso C? El ingreso de agua por ósmosis. El agua que entra por ósmosis en la vacuola hace aumentar la turgencia y la célula se alarga. ¿Por qué se alarga la célula? Porque la pared está más suelta, más flexible. Ahora veamos qué pasa en el caso D. Las células situadas en el lado iluminado, es decir, donde no se han concentrado la auxina, no se alargan, a diferencia de las otras, que es lo que vemos en el caso D. Como consecuencia, el brote se curva hacia la luz, que es lo que observamos en F, en E y F. Entonces acá tenemos nosotros la evidencia de que está implicado en este fototropismo las auxinas, la bomba de hidrogeno ATPasa que exporta protones, el agua que entra por ósmosis de la vacuola, el alargamiento o elongamiento o elongación de la célula por flexibilidad de la pared celular y consecuentemente la curvatura hacia el estímulo luminoso que se da luego de un tiempo. En este caso se observa acá que el tiempo es alrededor de 30 minutos. Bueno, entonces ahora vamos a ver nosotros otros movimientos, otros tropismos. Borramos. Acá tenemos esto. Ya. Acá está. Vamos a hablar ahora del gravitropismo. Entonces, en el caso del gravitropismo, ocurre un movimiento de curvatura de un órgano vegetal respecto a la dirección de una aceleración gravitacional. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo en cada segundo, o sea, 9.8 metros por segundo al cuadrado. La respuesta se debe también a un crecimiento diferencial entre partes opuestas del órgano. Por ejemplo, en el caso de órganos en crecimiento, se ha evaluado esto en rizoides del alga Chala fétida, en brotes de plántulas recién formados, en raíces primarias y adventicias, es decir, raíces aéreas, en
regiones, ahora también en órganos que recuperan la capacidad de crecer. Por ejemplo, en brotes en brotes maduros de cereales, no les he observado que la respuesta ocurre en la base de los entrenudos, pulvínulo internodal o de la vaina foliar. ¿Cómo está presentándose entonces este gravitropismo? Veamos acá en la siguiente imagen. Borramos esto. Acá observamos nosotros que se ha puesto en este experimento una plántula, se la ha puesto de manera horizontal, por decirlo de alguna manera. Acá lo tenemos, ¿no? ¿Cuál será el significado ecofisiológico de este movimiento? El brote de la plántula germinada debe alcanzar la luz para realizar la fotosíntesis y la raíz debe penetrar en el interior del suelo para asegurar el suministro de agua y nutrientes inorgánicos. Pero al estar en esta posición, que es la posición que la voy a poner A, no puede cumplir con esas dos funciones. Por un lado, captar luz y por otro lado, captar nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Acá va a actuar precisamente la gravedad. ¿Y qué observamos? Que se establece un plagiotropismo y un ortogravitropismo positivo. Cuando nos hablan de plagiotropismo, estamos refiriéndonos a un movimiento que va a conllevar a un desarrollo lateral de estructuras en la planta. Cuando nos hablan de un ortogravitropismo positivo, esta palabra orto nos está indicando que va a haber un desarrollo y un movimiento perpendicular, en este caso perpendicular ¿a dónde? Dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de plagio, en este caso el movimiento lateral o el desarrollo lateral y orto el desarrollo vertical o perpendicular. Y por tanto se establece un ortogravitropismo positivo a nivel de la raíz y a nivel del tallo un ortogravitropismo negativo porque es opuesto, ¿no? Un plagiotropismo porque va a haber un desarrollo foliar que va a ser lateral también y consecuentemente también se habla de un diagravitropismo a nivel del rizoma y agravitropismo. Pero esto acá no lo menciono porque acá todavía no se tiene precisamente la imagen del rizoma, pero son movimientos en los cuales está asociado como estímulo principal la gravedad. Ahora vamos a ver nosotros cómo detectan las células de una planta la gravedad. ¿Cuáles son los sensores que tienen las plantas para poder detectar precisamente la gravedad y consecuentemente llevar a cabo el movimiento correspondiente? Borramos eso para poderlo explicar. Acá tenemos cómo detectan las células de una planta la gravedad. Va a haber dos tipos de sensores estatolitos y sensores no estatolitos. Los sensores estatolitos son orgánulos celulares suficientemente grandes para desplazarse en el citoplasma de la célula en respuesta a una aceleración gravitacional. Se ha evaluado esto en los rizoides del alga cara fétida y en raíces de angiospermas. Se ha evaluado, pero en realidad también está en las gimnospermas. También hay sensores no estatolitos, donde se refiere al efecto de la presión diferencial del contenido celular en lados opuestos de la célula y hay cambios en el potencial eléctrico de la membrana celular, que también se conoce con el nombre de plasmalema. ¿Y cuáles serán esos estatolitos? Veamos acá. Borramos. Acá tenemos
Vamos a ver cuáles son los estatolitos. En realidad, en las angiospermas, por ejemplo, los estatolitos son los amiloplastos, esos plástidos que concentran almidón y que se van a ubicar siempre en la parte inferior en relación o en respuesta a la ley de la gravedad. Acá tenemos, por ejemplo, en medio de la raíz, las células centrales de la caliptra, en el caso A, en su orientación vertical normal. Pero ¿qué pasa cuando la raíz en el caso B se coloca horizontalmente? Los cuerpos globulares oscuros que contienen almidón son los amiloplastos, se han teñido con hidruro de potasio. Se observa cómo su posición en la célula cambia al variar la posición de la raíz, o sea, siempre van a ubicarse en la parte inferior. Entonces, estos son los sensores de gravedad, pero también hay cristales de carbonato de calcio. Unos estatolitos son aquellos que son amiloplastos y que contienen almidón. Pero también hay estatolitos que son cristales de carbonato de calcio y que también se ubican a nivel de la raíz. Todos ellos responden a la gravedad. Veamos ahora precisamente qué pasaría cuando la raíz se ubica en una manera o en una posición diferente a la habitual. ¿Cuál es el rol de los estatolitos? Borramos esto. Y acá observamos un modelo propuesto para redistribución del calcio y de la auxina durante el gravitropismo en las raíces. Otra vez ustedes se podrán dar cuenta que cuando hablamos de tropismo es un movimiento unidireccional, una respuesta a un estímulo unidireccional. Y, lógicamente, como hay polaridad de por medio, está participando ahí la auxina y también el calcio. Entonces, en este caso, tenemos un modelo propuesto para la distribución del calcio y de la auxina durante el gravitropismo en las raíces. La principal auxina en las plantas es el ácido indol acético. El ácido indol acético es sintetizado en el tallo y transportado a la raíz vía sistema vascular. Cuando la raíz está vertical, que sería el caso que tenemos acá, el caso A lo voy a mencionar, ¿no? Los estatolitos, los sensores de gravedad, se depositan en la parte basal de las células de la caliptra o cofia. Acá lo tenemos, los estatolitos. Los iones calcio y la auxina, que se transportan acropetalamente en la raíz, es decir, hacia la parte aérea, se reparten por igual dentro de la corteza en la zona de elongación, promoviendo la elongación, o sea, el alargamiento de la raíz. Pero ¿qué pasa cuando la raíz se coloca de manera horizontal? Es el caso B. Cuando la raíz está horizontalmente, los estatolitos se caen, o sea, otra vez se van siempre al fondo, ¿no? Se caen por su propio peso hacia las paredes laterales de las células, lo que dispara el transporte de calcio, y la auxina hacia una sola mitad de la cofia. La llegada a la corteza de concentraciones muy elevadas de auxina produce la inhibición del crecimiento y provoca la curvatura de la raíz. No nos olvidemos que igual que en el fototropismo, en este caso, donde se concentra la auxina, hay aumento en el crecimiento celular, básicamente en la elongación celular. Y donde no se concentra la auxina, lo que hay es precisamente inhibición del crecimiento. Entonces, podemos resumir otra vez que está implicado el calcio y la auxina también en la polaridad. Veamos ahora otros movimientos que son las nastias. Borramos esto. Vamos a ver. Las nastias son movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales
que no tienen una dirección, no direccionales, y cuya dirección viene determinada por la propia anatomía del órgano, es cómo está estructurada la planta. En ese caso, se habla de nictinastias, cuando el estímulo es luminoso, seismonastias, cuando el estímulo es el tacto, o sea, mecánico o eléctrico, termonastias, el estímulo en la temperatura, quimionastias, el estímulo es un agente químico, y gravinastias en la gravedad. En general, muchas veces se puede confundir los tropismos con las nastias. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta si el estímulo tiene una sola dirección o no tiene dirección, para poder diferenciar tropismos de nastias. Veamos el ejemplo de las nictinastias. Borramos esto. Acá. En las nictinastias, a nivel de la planta que va a tener este movimiento llamado nictinastia, va a haber dos zonas, una denominada la zona flexora y otra denominada la zona extensora. Cuando hablamos de zona flexora significa de que se va a cerrar, en este caso por ejemplo la hoja, y cuando hablamos de zona extensora es que se va a aperturar, por ejemplo la hoja. Entonces, ¿qué pasa en la zona flexora? Hay un bloqueo de la ATPasa. Nosotros sabemos que cuando se bloquea la ATPasa, la hidrogenión ATPasa, básicamente no se exporta protones, no se acidifica el apoplasto, no se desensambla o no se suelta o no se pone más flexible la pared celular. Va a haber una despolarización de la membrana celular y va a salir potasio al apoplasto. Como consecuencia, va a conllevar a células flácidas en la luz y turgentes o hinchadas en la oscuridad. ¿Qué pasa en la zona extensora? Acá está activa la bomba hidrogenión ATPasa. La bomba hidrogenión ATPasa, ¿qué va a hacer? Va a exportar o bombear protones al exterior, va a acidificar el apoplasto, va a ser más flexible la pared celular. Se incrementa la carga negativa en la cara interna de membrana celular y entra potasio en la célula. Ya sabemos que cuando entra potasio en la célula, aumenta también la turgencia. Consecuentemente, se tiene células turgentes en luz y flácidas en la oscuridad. Vamos a poner un ejemplo muy rápido, muy breve, porque no hay que ser tan detallista, solamente quiero que detecten ustedes qué está participando al nivel de la zona flexora y al nivel de la zona extensora. Borramos esto. Y acá lo tenemos. Acá. Bueno, en esta planta llamada la mimosa púdica, por ejemplo, tenemos cuando la mimosa, entre comillas, podríamos pensar o interpretar como que está despierta y como que está dormida, ¿cierto? Entonces, acá tenemos al nivel del foliolo, tenemos las células motoras ventrales, tenemos las células motores dorsales, el raquis y el pulvinus. En este caso, los foliolos o la hoja está abierta. Cuando hay un estímulo mecánico, tenemos que la zona flexora se expande para cerrar a los foliolos, ¿no? Y por el contrario, cuando se va a despertar o a aperturar la planta, como algunos señalan, ¿no? La zona extensora se expande para abrir los foliolos. Entonces acá está participando, aquí hemos indicado, hay dos zonas, la zona flexora y la zona extensora, pero además está participando ¿quién? Está participando el potasio, está participando la bomba hidrogenión ATPasa
¿no?, que va a exportar protones, y lógicamente para que haya turgencia tiene que participar también el agua. Y algunos se preguntarán, pero también hay plantas que se cierran de día, se cierran de noche, o las hojas se pliegan de noche. Entonces acá hay una cosa importante, que es el ritmo circadiano. Borramos esto, ponemos acá esta imagen. Hay un ritmo circadiano. En esta planta, por ejemplo, hay un ritmo circadiano, es decir, que responde a las horas del día en los movimientos diurnos de esta planta albicia. Entonces, cuando hablamos de ritmo circadiano, se refiere a respuestas fisiológicas durante el día en los organismos vivos, sea animales, o sea plantas, o microorganismos inclusive. Se ha encontrado que a nivel de las plantas y de los animales, uno de los agentes químicos que participa en establecer el ritmo circadiano precisamente es la melatonina. La melatonina es una hormona en animales y en plantas que va a influenciar precisamente en las respuestas según el ritmo circadiano, según la hora del día, en este caso, por ejemplo, al movimiento de las plantas. Eso lo vamos a ver cuando veamos hormonas. Vamos a ver ahora otro ejemplo de nastias, que son las siguientes, las 6 monastias. Movemos esto, ponemos acá nosotros las 6 monastias. Las 6 monastias son movimientos que responden a señales eléctricas o señales químicas, y también están implicadas unas moléculas llamadas las turgorinas, que son derivados glucosilados del ácido gálico. Se lo consideran neurotransmisores. Bueno, hablando de neurotransmisores, hay neurotransmisores que son moléculas y compuestos químicos en general que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central en animales, pero también se han reportado neurotransmisores en plantas que tienen otros efectos fisiológicos. Entonces también los neurotransmisores, como uno de ellos precisamente es la melatonina, ¿no?, otro es la serotonina, que tienen efectos en animales, también están presentes en las plantas y también tienen efectos en los movimientos, por ejemplo, de las plantas, en el desarrollo de las plantas. Acá hablábamos entonces de que la 6 monastia es una respuesta a estímulos mecánicos o eléctricos que implican movimiento de las hojas. Ha sido descrito en plantas carnívoras o insectívoras y también en las plantas como la que mencionamos hace un momento, la mimosa púdica. Veamos, por ejemplo, en este caso, en las plantas carnívoras. Borramos esto. En esta planta carnívora, la Dionaea muscipula, precisamente el contacto mecánico del insecto con las hojas hace que éstas se cierren, ¿no? Entonces ahí está interviniendo las 6 monastias. Hay un estímulo mecánico y consecuentemente la planta así cierra y caza al insecto para poder nutrirse, porque estas plantas están proliferando en suelos que tienen muy poca o ninguna concentración de fuentes nitrogenadas. Por tanto, requieren consumir insectos, que los insectos tienen el compuesto N-acetilglucosamina en su exoesqueleto y precisamente tiene nitrógeno. Entonces, las 3 plantas son, entre comillas, carnívoras para poder abastecerse de fuentes nitrogenadas a través de cazar insectos u otros animales, por cuanto viven en un ambiente carente de nitrógeno. Repito entonces que las turgorinas son moléculas que regulan los movimientos de turgencia en las hojas de muchas especies. Bueno, entonces con esto estaremos terminando lo correspondiente a el día de hoy.